Vamos por la página 187. Arrancamos el capítulo 5, cuestionamiento de la relevancia penal. Dice el primer punto, consideraciones generales. Ahí vamos. Dice, en un sistema penal en constante expansión que se inmiscuye prácticamente en todas las áreas y conflictos humanos, una de las cuestiones más usuales a debatir es la relevancia penal de los hechos que caen bajo su red. Y, aunque parezca mentira, ese análisis suele ser olvidado, no solo por los abogados defensores que no lo llevan a cabo, sino por muchos funcionarios que tramitan causas innecesariamente, a pesar de que los hechos que se ventilan son a priori ajenos a la incumbencia del derecho penal. El único ámbito en que se insinúa la predisposición contraria, dirigida a quitarse de encima las causas, es en la denuncia de defraudación, que en general las personas deducen con el objeto de obtener en sede penal lo que es dificultoso, a veces imposible conseguir mediante acción en la justicia civil o comercial. Siempre digo que en lo que más pasa, Débora, ¿cómo estás? Donde más se da esto es en los delitos de usurpación, ¿sí? Que muchas veces se denuncia en fuero penal una supuesta usurpación, y después de las constancias documentales que se acompañan en la causa, estamos ante un incumplimiento contractual, estamos ante una usucapión o cualquier tipo de acción que no tiene nada que ver con el derecho penal, y por el principio de última ratio, última razón de ser derecho penal, última razón de poner en activación la parte más violenta del Estado, hay que poner una vía que pueda suplir esa situación. Eso quiere decir, en resumidas cuentas. Es un error usual posponer el análisis fino sobre la dificultad, sobre la Es un error usual posponer el análisis fino sobre la delictuosidad, ahí está, de una acción en etapa más avanzada del proceso, muchas veces en la creencia de que la acumulación de pruebas podrá dilucidar si el hecho investigado es o no un delito. Esa tesitura tiene una falla de base, puesto que el hecho objeto del proceso, como hipótesis de trabajo, es o no delito con independencia de las pruebas. Igual esto se suele hacer, digamos, en lo que es este tipo penal que digo yo, se suele hacer de entrada siempre. Quizás en un delito de estafa puede pasar que a veces, antes de decidir sobre una falta de mérito, sobrecimiento o procesamiento, se requiera algún tipo de prueba o algo para ver si en realidad lo que hay es una estafa. Sigamos. Si se denuncia a un sujeto por andar en bicicleta, el hecho llevado a conocimiento del juez no es delito, y para ello no se requiere ninguna investigación. No es delito por la sencilla razón de que andar en bicicleta no es una conducta descrita en el tipo penal. Bueno, un ejemplo bastante, ¿no? En cambio, si se denuncia la falsificación de una firma de un recibo, la hipótesis de trabajo delictiva, porque falsificar la firma de un recibo lo es con independencia de las pruebas. En otras palabras, el hecho de que constituye el objeto procesal es delito o no, lo es por definición, y no porque las pruebas indiquen tal o cual cosa. Bueno, vamos a seguir leyendo, no voy a poner a cuestionar si avanzamos. En consecuencia, una labor esencial del abogado defensor es examinar cuidadosamente el objeto procesal para establecer si constituye o no una conducta atrapada por el tipo penal. Esto no quiere decir que el examen deba llevarse a cabo para efectuar el planteo al inicio del proceso. A veces conviene que, si los funcionarios se equivocan, el error corra por un tiempo de modo tal que una declaración ulterior de nulidad constituya un golpe mortal al proceso, por ejemplo, por encontrarse ya prescripta la acción o porque la invalidez afecta un acto definitivo e irreproducible. ¿Por qué hablo de nulidad? Porque, aunque muchas veces esto no se entiende, un proceso montado sobre la hipótesis no delictiva es un proceso inválido, en razón de que la maquinaria del sistema penal solo puede ponerse en marcha sobre la base de la sospecha, que además debe ser fundada de que existió un delito. Negar la relevancia penal de los hechos involucrados en el proceso constituye una de las principales tareas del abogado defensor. Me refiero a hechos involucrados en el proceso, porque no siempre corresponde analizar la relevancia de un solo evento, sino de varios.
En primer lugar, nos encontramos frente a la hipótesis que abstracta que se investiga, esto es, el hecho que el acusador sospecha y que pretende acreditar. Si ese hecho no constituye, ahora voy a decir, yo tengo mi diferencia con esto, una diferencia más que nada de literalidad de palabra, no en otra cosa. Si ese hecho no constituye una hipótesis delictiva porque es abstracto, no corresponde con la descripción de ningún tipo penal, la acción penal no puede ser legalmente promovida, porque los órganos del Estado no están habilitados para investigar hechos lícitos, sino solo los que no lo son. Artículo 19 de la Constitución Nacional, lo que queda exento de los magistrados, la acción es privada de los hombres. Por eso ahí está la discusión después en qué acción es privada y qué no. Si fumar un porro es una acción privada o no. Y estamos en discusiones eternas que también dependen no solamente de lo que diga la jurisprudencia, sino de la interpretación de quién lo agarre, ¿no? Sobre esta base puede plantearse una excepción de falta de acción o simplemente la nulidad de todo lo actuado por imperio del artículo 19 de la Constitución Nacional y de la exorbitancia de la actuación funcional. Porque esto muchas veces cuando no hay un cambio cultural o una información o una preparación en el cuerpo policial, por ejemplo, aunque tengamos un fallo arriola donde el consumo personal puede estar habilitado en pequeñas escalas, un policía te para y aunque eso ya no sea delito, te puedes comer un garrón igual. Entonces ahí en ese caso, no debería ni hacer falta que intervenga un abogado, ¿no? Para eso. Ya con el solo conocimiento del derecho ya tendría que bastar. Sigamos. Pero si todos o alguno de los hechos carecen de relevancia penal, podemos cuestionarla para dejarlos fuera de la investigación y, de ese modo, acotar el alcance del proceso. Hay que estar atentos a un truco que suelen utilizar los funcionarios, consistente en afirmar que se investigan diferentes hipótesis y con esa excusa se omite establecerlas con precisión. No es válido investigar algo malo, sino delitos concretos, y si existe una situación de incertidumbre sobre qué delito se cometió, solo puede darse curso a una causa en la medida en que se constituya una sospecha que integre todas las posibles hipótesis delictivas. En tercer lugar, el proceso requiere examinar de la relevancia de la conducta reconocida o propuesta como hipótesis plausible por el imputado. Así, por ejemplo, frente a la hipótesis fáctica A1 propuesta por el fiscal, el imputado puede defender las hipótesis fácticas B o A2, que comenzarán a competir con A1 en la tarea de la reconstrucción histórica. Por eso se dice que las partes no llevan hechos al proceso, aparte llevan afirmaciones y esas afirmaciones se tienen que convertir en hechos mediante la prueba. No es lo mismo llevar afirmaciones, lo que el fiscal diga no es una verdad, lo que el defensor diga tampoco es una verdad, lo que son las verdades son las pruebas que van a avalar esas afirmaciones que digan cada parte. Como puede ocurrir que finalmente se tengan por ciertas B o A2, o tal vez que ellas no puedan ser negadas por la acusación, a que A1 deba convertir en ellas como hipótesis plausible de lo ocurrido. Será necesario también examinar la relevancia penal de todas ellas. Este análisis es indispensable antes de construir una versión. No vaya a ser que nuestro cliente reconozca un hecho diferente al imputado, pero que también es ilícito, o proponer hipótesis alternativas que conducen todas ellas a la afirmación del delito. Eso lo hago hoy una persona me llamó a una consulta, ¿no? Que a veces, que aunque la inocencia, aunque vos vayas con la teoría del caso, que la inocencia, también hay que ser estudiar mucho la hipótesis y la defensa y la declaración que vas a hacer en ese descargo, porque muchas veces hay tipos penales que son muy sensibles, que aunque vos vayas a plantear la inocencia, hay información que a veces la jurisdicción, el fiscal, vos podés declarar 5 hojas, te agarra un fiscal con falta de objetividad, eso, que es muy común, que agarre y solamente un renglón y medio le alcanza para usarlo en tu contra, y todas las otras 4 páginas que vos declaraste quedan en el olvido. Entonces hay que ser también cuidadoso en qué vas a reconocer. Esto yo ejemplo lo puse muchas veces, pero lo guardo para la charla del taller de mañana. Por eso, al elaborar las versiones alternativas para incorporar al proceso,
Es preciso llevar a cabo previamente un análisis cuidadoso de los detalles que conviene quitar o incorporar a la investigación, justo lo que hablamos recién, para que ésta no encuadre una descripción típica. Otro error también, por el contrario, es cuando alguien va a denunciar, ir a denunciar y querer decir lo que dice el código, en el sentido en vez de decir, si a vos te estafaron, no vas a leerte el código y decir, ¿qué dice el artículo 172? No, porque mediante ardid de engaño me hicieron, no, vos tenés que ir a decir las afirmaciones, los hechos que te pasaron y que esos hechos se subsuman en el delito que van a investigar. Porque es un error muy común ese de querer porque describo el verbo típico del delito, estoy haciendo bien la denuncia. No, vos tenés que darle la mayor información, de precisión de los hechos que ese conjunto de conductas constituyen el delito que voy a denunciar. Por eso, elaborar una versión alternativa para incorporar en esto, ya la ley. Punto 2. Punto 2. Modos de introducir el planteo. Querido, modos de introducir el planteo. 2.1. Excepción de falta de acción. La excepción de falta de acción es un acto defensista que se usa más que nada en la justicia nacional o federal cuando voy a plantear, por ejemplo, un tema de competencia, un tema de última ratio, un tema así, se llama falta de acción. Se lo digo porque esto parece una pavada, pero sí, Meli, estas lecturas después están en mi canal de YouTube, que estoy atrasado con 2 lecturas, me faltan las últimas 2, no las cargué, una que termino esta voy a cargarlas todas juntas hoy para no colgar. Quedan todas en YouTube y correlativas. Yo voy leyendo la página 1 hasta la última página del libro, lo que dejo afuera son las notas. No, por favor. Me olvidé que estaba diciendo, che. Me olvidé. Bueno, la falta de acción. Eso es, para que sepan. En serio, palabra es. Porque yo me acuerdo cuando empecé a litigar en la justicia nacional, la falta de acción. ¿Qué era falta de acción? No. Y después, bueno, ahí por la práctica me di cuenta que era eso. Cuando uno plantea un incidente, una nulidad, una cuestión. Yo, por ejemplo, la última falta de acción que presenté fue por un tema de competencia, un delito que inicia, se investiga fuera del país de Argentina. Entonces yo planteé la falta de territorialidad en competencia y se hace un incidente que se llama falta de acción. Y de ahí después se desarrolla todo eso. Bueno, ¿dónde estamos? Punto 2, dijimos modo de introducir el planteo. 2.1, excepción de falta de acción. Una acción penal puesta en marcha para investigar lo que no es delito es una acción ilegalmente promovida, por la sencilla razón de que los órganos estatales de persecución penal solo tienen potestad para dar impulso al proceso penal cuando existe una hipótesis delictiva, una relevancia penal. Eso se desprende, en primer lugar, del artículo 19 de la Constitución Nacional, en cuanto establece un ámbito de libertad intangible para todas aquellas acciones que no están prohibidas por la ley. Ello surge con claridad de la parte de la norma que reza: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y que, de este modo, establece que sólo la ley puede operar como límite a la libertad. En consecuencia, si una conducta no está vedada por la ley, ningún funcionario público puede utilizarla como pretexto para poner en marcha una actividad funcional, ni mucho menos una investigación penal. Pero, de todos modos, no cualquier ley puede operar como límite de la libertad individual, sino solo la que respeta las reglas del debido proceso sustantivo, que exigen la preservación de ciertos contenidos previstos expresamente en la Constitución Nacional. Por ejemplo, así lo hace el artículo 19 de la Constitución Nacional en su primera parte al consagrar el principio de lesividad. Me refiero a la fórmula que reza: las acciones privadas de los hombres, ahí te digo, las acciones privadas de los hombres, por eso, ahí está, pues pierdo, que en ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Punto, así te leo. Hola Gabriel, si un delito no es tan grave y no tenés antecedentes, ¿podés cumplir afuera de condiciones? Calculo que sí. La pregunta que entiendo es si hay un delito que menor cuantía, digamos, que se puede ir por una salida alternativa, una suspensión de juicio a prueba, sin que te queden antecedentes penales, una mediación. Hay distintas alternativas que se pueden dar cuando sos primario o cuando cumples ciertos requisitos de delito. Sí, también es más, hay hechos ilícitos que también se pueden tener irrelevancia penal y ser sobreseídos. O sea, ha habido sentencias donde que por pobreza o por condiciones de vulnerabilidad y necesidad se comete algún tipo penal o un delito
Sin embargo, no es suficiente para tener un castigo. Eh, Ha pasado con casos de perspectiva de género, mujeres que cometen delitos en lugares fronterizos, en lugares donde el sistema machista, o como llamarlo, como lo llama la doctrina, fronterizos, donde mujeres que quizás cruzan mulas, las famosas mulas que son obligadas a cruzar mercadería, un buen planteo demostrando que está en una situación de vulnerabilidad, hasta se puede llegar también aunque así hizo el delito, que haya una causal que justifique esa. No, no estoy hablando de legítima defensa, no estoy hablando de ese tema de vulnerabilidad y eso. O un caso que recuerdo, que no fue mío, un caso donde un chico roba algo de menor cuantía, no llega a robar, sino que va como a manguear un kiosco o algo así como medio haciendo que tiene un revólver, pero era todo mentira, y agarra algo para comer. Los pibes se dan cuenta y era totalmente irrisorio la forma de robar, no tenía ni miedo ni metía nada. Los dueños, el encargado del kiosco con los dos compañeros, le dan tal paliza al pie que pierde un ojo, y ahí usó el instituto, para me tartamudeo, de la pena natural, diciendo que ya la pena que recibió por el hecho ilícito que hizo supera la pena positiva del Código Penal. Ya la pérdida del ojo ya de un castigo suficiente para que encima de eso tengan que pagar un preso. Es muy garantista, estoy diciendo, muy zafaronista, pero es algo que se puede usar y se usa. Y creo que todo que tiene. A ver, el Estado, no, por favor, gracias, Ariel. El Estado, no sé qué posteo me decís. Obvio, no fue un posteo, fue una compartir historia. Obviamente, vos imaginate que si cada cuestión que voy a postear tengo que estar creando las excepciones, me vuelvo loco. Es como que dice, che, todos vos son garca. Bueno, no son garca, yo no soy garca. Entonces, a ver, los policías corruptos son un mal en la sociedad. Y nadie me va a sacar eso de la cabeza. Y lamentablemente hay muchos policías corruptos. En cambio, los policías de buena ley, los que nos cuiden, los que protegen, los que cumplen la ley y merecen mejores salarios todavía, eh, no, obvio, tal cual. No, la policía, yo tengo amigos policías, que en cuanto si me entero que hacen eso, verduguean un pibe, dejan de ser mis amigos. Yo no estigmo a la gente por el cargo, ni por la condición social, ni nada, ni por la profesión. Pero el caso del policía ese, de compartir historia, el texto que estoy poniendo tiene que ver con la historia que estoy compartiendo. Donde un policía entró armado a chorear de caño a un local. Alguien que la sociedad pone la fe en que nos proteja, está choreando. Entonces, imagínate que con toda la bronca le voy a caer. Y más, no voy a hablar porque estoy en un espacio de charla ahora, no estoy en una audiencia ni nada, podría hablar de quiera, pero esos son mis peores. ¿Sabes qué? Si tuviese la oportunidad. ¿Sabes? Aparte son verdugos, son verdugos. Acá un jefe de policía encontró. Sí, sí, bueno, hay un caso de. Te cuento, yo muchos años, yo tuve una adolescencia bastante ligada a la calle y a las adicciones y todo eso. Te puedo contar mil historias de adolescencia. Policías que agarran a las pibitas del barrio, que para no meterla en cana, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero hay un montón de cosas. ¿Sabes la verduguidad que te tenés que bancar a veces? Bueno, sigamos leyendo. No me hagan enojar, che. No sé de qué. Bueno, vamos acá. Esta parte de la norma no establece solo un límite sustantivo. Esto es un límite al contenido de las normas generales, leyes o individuales, sentencias, sino que prescribe también un presupuesto constitucional adjetivo. Ello es así en la medida que la intervención de los magistrados se habilita solo respecto de acciones privadas que afecten al orden. Y parece claro que no puede verse afectado el orden si no afecta a la ley. Razón por la cual la conducta que no contraviene a la ley penal no puede caer bajo la órbita de los magistrados penales, ni siquiera de modo provisional. Esto es, ni siquiera durante una investigación penal, y no cabe duda de que la regla vale para todas las acciones no delictivas, puesto que todas ellas son privadas. En suma, la fórmula que deja estas acciones exenta autoridad de los magistrados significa sin duda que ningún magistrados son todos, Ministerio Público Fiscal, defensorías y jueces, ¿no? Pero hablamos, no es el defensor, pero. Entonces, que ningún magistrado, sea fiscal o juez, significa sin duda que ningún magistrado, lo repetí, puede arrogarse la aptitud para investigar acciones que la Constitución Nacional le prohíbe expresamente investigar. O sea, si hay alguno que boludea o algo,
O sea, andar en bola, lo bloqueamos. Nunca falta, esto es parte, pero no, eso ya me dije, no voy a dejar que eso me distraiga, porque si no me pongo a pelear con todo yo. La excepción de falta de acción, en estos casos, debe fundarse en tres argumentos troncales. A. En primer lugar, en las reglas constitucionales citadas que establecen una sanción supralegal indiscutible en la actuación funcional exorbitante. B. En las reglas que regulan los supuestos genéricos de nulidad en tanto invalidan la actuación llevada a cabo un exceso de la aptitud jurisdiccional. Y C. En las normas específicas de cada código procesal que regula el tratamiento procesal de la excepción de falta de acción. Inciso 2, me quedo pensando yo que me dicen después. No sé, que no se enoje con los posteos, con las historias, que no estoy hablando de la gente honesta, estoy hablando de la gilada nada más. Estas normas nos permiten concluir que si lo que se sospechaba no es un delito, sino algo que no lo es, la acción penal no se encuentra legalmente promovida y la situación funcional es nula. Es más, si una situación policial reprime un hecho que no está prohibido, que no está tipificado en el Código Penal, no hay una ley previa o lo que sea, hasta podemos hablar de que se está cometiendo un delito de esa forma, una privación legítima de libertad. Yo te detengo a vos porque, no sé, pongo la excusa, te es no sé, no me gustó tu vestimenta, lo que sea, y digo que eso es delito, porque no está tipificado. Encierro, como ese encierro está siendo ilegal, es una privación ilegítima de libertad. También puede ser una causa. Estoy diciendo un ejemplo extremo, ¿no? Un ejemplo extremo. Un caso así puede ser, a ver, cuando no hay una persona, alguien está fumando en el hall de la casa un faso de marihuana, el poli pasa por la puerta, lo huele, pero tiene alma de rati, entonces excede su permiso, perdón, me estaba dando una llamada, la tuve que sacar. Y ahí ya está haciendo ¿cómo se llama? Perdón, me distraje con una llamada perdida. Una violación de domicilio, también una privación de legítima libertad, hay que ver qué tipo de decisiones se toman. Perdón que me distraje con una llamada que entró, está ahí. Sigamos. Cuando quiero cerrar el punto por lo menos. Respecto a la posibilidad de discutir la relevancia penal en el marco de una excepción de falta de acción, se ha resuelto que, dos puntos, vamos a citar un fallo, vamos a citar acá, Este tribunal ha seguido la elaboración pretoriana que admite la excepción de falta de acción en forma excepcional para los casos en que, de manera inequívoca y manifiesta, los hechos imputados no fueran subsumibles en ninguna de las figuras delictivas típicas establecidas por el legislador. Ahí se entiende lo que hablamos antes. Ahí tiene que ver que las afirmaciones, esos hechos, no se subsumen. Es decir, si el Código Penal dice el que matare a otro, entonces tiene que haber esa acción de que ser matar, sacar la vida a otro. Si es otro tipo penal que no está escrito por ningún artículo, entra en este ejemplo. Entonces dice, la idoneidad de tal excepción se reservó, sin embargo, para aquellos casos en que ocurriera de modo patente y obvio, evitando que por esa vía se plantearan cuestiones de fondo que hagan el objeto del proceso de forma anticipada en la oportunidad pertinente. Obviamente que acá, si yo no quiero decir, no, mira, es inocente, no hizo el delito, no voy por la falta de acción, por la falta de relevancia penal. Habrá que ir por otra vía, o pelear el sobrecimiento, o discutir las pruebas, otra cosa. Acá cita el fallo, dice, en el caso concreto, encontramos presente aquellos extremos que toman viable la discusión en esta oportunidad del planteo efectuado por la defensa. En efecto, no se advierte cuál de las medidas, y el juez no lo ha dicho, podría hacer variar la situación fáctica de modo que impida pronunciarse sobre el fondo de sustento máxime si se advierte que la defensa no ha contado con recurso legal alguno para cuestionar aquel infundado auto de mérito. Artículo 311, Código Procesal Penal de la Nación. Este es un fallo de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, Sala 1, causa 40.687, Vignone Reinaldo sobre rechazo de falta de acción, una sentencia del 2007. Este fallo y los fallos en los que remite nos otorgan la excusa procesal del planteo, la llave que nos permitirá introducir la cuestión por vía de la excepción. Algunos dirán
que esa llave es innecesaria porque, en definitiva, y como hemos visto, el planteo tiene una base constitucional muy nítida, y ello es suficiente para que cualquier juez se vea en la obligación de recomponer el vicio producido. No obstante, y sin perjuicio de que hay que citar y poner en primer plano la cuestión constitucional, es bueno que el planteo se vea marcado en reglas de menor rango, y en algunos precedentes como los citados, aunque más no sea para vencer la persistente resistencia judicial a aplicar la Constitución de forma directa y operativa. Punto 2.2. Nulidad. Ese punto, si no es muy largo, lo leo, y si no... Pues hoy quería leer porque vengo con una semana muy agitada y no leí ni un día del libro que estamos leyendo acá, ¿no? Dije, quiero cerrar el viernes para no leer un poquito. Vamos a avanzar con este punto, el 2.2. No prometo terminarlo, porque no es tanto, son 3 hojas, pero son 3 hojas grandes este libro, con mucho contenido, se tarda. 2.2, nulidad. Vamos. La incidencia y nulidad de una vía adecuada para formular el planteo explicado precedentemente, al fin y al cabo, una acción penal promovida ilegalmente es insanablemente nula, por directo imperio de las reglas constitucionales que, de otro modo, carecerían de sentido normativo. Es que, en el fondo, y como se dijo en el punto anterior, la vía procesal escogida es lo de menos. Lo que importa es la existencia de una lesión o una regla constitucional. Tal cual. Sí, estoy de acuerdo con esto. A veces uno pierde tiempo en la forma. Cuando algo es cuando a veces te dicen, che, ¿y vos sabés el código procesal de Neuquén? ¿Sabés el código procesal de...? A ver, hay un sistema normativo y un sistema de garantías que es de índole supranacional y nacional, que tiene relevancia. Entonces, a ver, uno con que sepa cómo funciona el sistema de garantías, después los códigos se van adaptando, un plazo más, un día menos, un día más, pero el derecho a declarar, por más que lo diga el 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que lo diga el inquisitivo mixto nacional, que lo diga cualquier provincia, yo sé cuáles son las reglas que no tienen que pasar y que no pueden obligar, y lo que es la confesión y todo eso. Entonces, no sé, después qué código lo marquemos, lo de menos. Hay que luchar, no, para. El problema es que los jueces no lo ven de ese modo. Para ellos, la pirámide jurídica está invertida. Las reglas de práctica usual y el código procesal son la norma suprema a la que ajustan la situación diaria. Esto es la cultura bendita del trámite, que habla siempre el maestro Binder. Y esto que dice el autor es así, gente, es así. Por eso uno en la facultad estudie, aprendan, sepa, pero sepa que en la calle van a ver lo que la realidad, lo que tenemos que hacer valer. Todo lo que estudiamos está bueno porque va a ser el punto de flexión cuando veamos la realidad. La realidad. Vamos otra vez. El problema es que los jueces no lo ven de ese modo. Para ellos, la pirámide jurídica está invertida. Las reglas de práctica usual, la cultura del trámite y el código procesal son la norma suprema a la que ajustan su actuación diaria, mientras que la Constitución es un ente convocado en casos excepcionales, que intuitivamente se perciben como constitutivos de un grosero quebrantamiento de reglas. De un grosero quebrantamiento de reglas. Y así la jurisdicción, porque muchas veces, esto lo hablamos otra vez en el corto que vieron, que subimos en Instagram, ¿no? Acá en TikTok, sobre la última entrevista que tuvimos con el defensor oficial y con el fiscal. Justamente hablamos de esto, y él me decía cuando citan extractos también de jurisprudencia que les conviene a ellos. Y eso pasa muchísimo. En el último juicio que tuvimos de Vargas, donde conseguimos la absolución, y lo vuelvo a repetir, justamente el fiscal, cuando están los alegatos, me cita un fallo, se me olvidó el nombre, Canto, ¿cómo es? El de Vila, bueno, no importa, un fallo que habla del testimonio único. Y el fiscal, ¿qué hace? Dice que uno tiene el conocimiento y sabe que está hablando, cuando cita el párrafo que está citando, es un párrafo que cierra excelente para el fiscal, para poder acusar y justificar el testigo único. Pero después, yo me acordaba que ese fallo tiene otros párrafos que continúan, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, me quiero acordar el primer nombre, no puedo acordar, donde dice que justamente esa doctrina, esa forma de interpretar la ley,
es restrictiva solo para la Corte Interamericana en casos que llegan hasta la máxima autoridad. No es aplicable para el derecho interno. El derecho interno somos cada uno de los países que somos parte de esos tratados de sistema de garantía. Entonces digo, y cuando veo que cuando él me lee eso, le dije a Agus, digo, me acuerdo, digo, este fallo, digo, no estoy loco, este fallo continúa. Y dice lo contrario, después cambia la forma. Digo, buscalo. Y Agus, que es un bocho, me dice, digo, sí, hace poco habló Francisco Neto de esto. Buscó el Reels, lo encontramos, nos fuimos con el intermedio y pudimos ver justamente que ahí cuando arrancamos el alegato fue con esa parte, que se lo agregué al final. Y digo, está bien, porque acá las costumbres judiciales hacen esto. Agarran, seleccionan lo que les sirve. Y hacen lo mismo también con la declaración del diputado. Cuando el diputado declara y va y está 5 horas declarando, a veces vos decís que dice 5 horas declarando y el fiscal eligió solo un renglón y medio donde el chabón dio a entender que estuvo en el lugar del hecho, pero no le da bola a todo lo demás. Y así es la naturaleza, gente. Sistema acusatorio, adversarial, llamale sistema de garantía, mixto, antiguo, inquisitivo, toda la cultura va por el mismo lado. Cálmate, Gabriel, cálmate. A ver, hay que luchar contra esa concepción y el modo más efectivo de hacerlo es poniendo siempre en relieve y en primer lugar y como argumento central la cuestión constitucional en juego y luego en función de ella las razones procesales que permiten decorar el planteo. ¿Estamos? Sí. La incidencia de nulidad es la vía adecuada para cuestionar la actuación funcional dirigida a investigar un suceso sin relevancia penal. Y no son óbices para ello los remanidos clichés de muchos fallos en cuanto a que la concurrencia o una nulidad debe interpretarse con sentido restrictivo. Esa es una excusa también que un día un juez dijo esa excusa y todo con tal de no analizarlo, vamos con todo con esa. Entonces, antes que se enojen, hay jueces que son muy buenos y que aplican el derecho en forma como tiene que ser, pues, antes que me digan que yo generalizo. Mi amigo Murga, Harry Peter dijo, juegas con el hombre, no importa el sistema. Tal cual. Esa serie que buena. Che, la dejé de ver la serie. Soy más colado con la serie. Yo te veo. Vi 4 capítulos y dije, está buenísima. ¿Cómo me voy a comer a toda entera de seguido? Después la dejo de ver. No tengo continuidad con las series. Me lo critico siempre eso. Si la Constitución es la ley suprema a la que todos los demás deben ajustarse, parece claro que cualquier norma que contraríe carece de validez y por lo tanto es nula. Debajo de la Constitución existen normas de diversas jerarquías, las leyes, los decretos, los reglamentos y demás disposiciones de la Administración, las sentencias y demás resoluciones de los jueces. La subversión de la pirámide jurídica genera la invalidez de la norma subversiva. Y esa es una verdad bastante aceptada de que se reconoció el poder de los jueces de llevar a cabo el control de constitucionalidad. Parece claro, entonces, que los actos funcionales contrarios a la Constitución son nulos por el propio imperio que ésta tiene como cabeza de pirámide. La primera temporada, Dani, ¿la viste? Sí, está buenísima. Yo la que estaba mirando era la voz de Lincoln, que me encanta, aparte, me gustó, aparte me sentí que tiene situaciones también, que es una ficción, ¿no? Y todo sale perfecto, pero que me gusta la forma de pez. Después colgué. Me gustaría verla. Además, me bajé Netflix hace poco, pero había dado baja porque no lo miraba. Ya me lo bajé para volver a verlo y lo bajé y no lo miro tampoco. Por ello, no es ocioso repetir que la utilización formal de una u otra vía es meramente anecdótica. Esto siempre lo he discutido tantas veces también, más que nada cuando arrancaba a laburar. Porque yo también pensaba eso, digo, vos plantealo, a ver, la jurisdicción tiene el deber de si hay una regla constitucional violentada, lo que sea, de encajarlo. Si vos lo planteás como incidente de tal y hay un incidente de otro, bueno, no estás en la facultad que tenés que aprobar o desaprobar. La importancia es saber el objeto de llevarlo, si después el librito del tribunal lo quiere aplicar como un incidente, como el otro, como un hombre como el otro, vaya a ello. Hoy dejé una queja en una causa donde tomé intervención recientemente, una causa federal, un delito de trata de personas con fin de explotación sexual, una denuncia errónea, anónima, que tomo vista de la causa, acepto el cargo, y hoy cuando voy a mirar el expediente digital, me encuentro que estaba restringido, que no estaba permitido. Llamo por teléfono,
al juzgado, digo, mirá, yo dejé una decisión, acepté el cargo, digo, vi la causa, hasta ayer la vi, ahora quiero entrar al sistema, me dice que está restringido. No, doctor, me dice esto, se tiene que ver, dice, porque va a haber una nueva investigación de la fiscalía, hace que haya un testigo de identidad reservada, y como el fiscal no lo había puesto, hicimos esto provisoriamente, digo, escúchame, a ver, todo bien, no vamos a pelear, le digo, pero decime qué resolución o qué acordada te da facultad a vos de poder restringirme el acceso total a la causa. Una cosa que existe en el PJN, el expediente digital, les cuento, uno entra al expediente digital, tiene todas las fechas, los pasos procesales, todo lo que tiene, y cuando hay una actividad que tiene que ser reservada porque una medida, un allanamiento, algo que se está por librar, ahí aparece en un candadito gris que está tapado provisionalmente para que no pueda entrar la otra parte. Pero privarme de ver la causa, digo, mirá, si no, llamo una hora cada hora, digo, yo te voy a llamar en una hora. Digo, pero yo ahora corto el teléfono y digo, todo bien, toda la igualdad de armas, buena fe procesal, pero yo esto tengo que dejarlo asentado, no voy a dejarlo pasar. Entonces hice el escritito, denuncié, digamos, privación al acceso a la defensa y igualdad de armas, todo lo que tenía que hacerlo. Yo lo dejé, llamé, solucionaron todo bien, pero yo creo que quede en constancia en el expediente, en la causa, que estuve horas sin poder ver la causa porque una posición interna del juzgado. Me atendió bien, me respondió bien, me llamaron por teléfono después, me explicaron cómo era, digo, todo bien, digo, acá yo no vengo a pelear, yo vengo a marcar el debido proceso y nada más, eso es lo que me acabo de dejar. Por ello, no suceso, de hecho, este criterio es esencial para el abogado defensor. Es el prisma a través del cual debe observar el derecho, el mundo y la vida. Si no se está convencido de eso, más vale dedicarse a otra cosa, dice Silvestroni. Ese criterio es esencial. Esto está buenísimo. Qué simple que es esto. No hace falta tanta dogmática, tanto latín. Hay que sentirlo. Ese criterio es esencial para vos defensor, para vos penalista. Es el prisma a través del cual debe observar el derecho, sentir el derecho, el mundo y la vida. Si vos vas a plantear algo y te vas a cuestionar por cómo van a pensar de vos en el tribunal o todo aquello, qué van a hacer, andá a hacer foro civil, a hacer otra cosa. Eh, pero no vengas a penal. Si no está convencido de eso, más vale dedicarse a otra cosa. Después de todo, los concursos para acceder al Ministerio Público o al Poder Judicial no son demasiado complicados. Picante Silvestroni, me gusta. A continuación, cito algunos ejemplos jurisprudenciales que revisten suma utilidad para comprender el modo en que podemos introducir este tipo de planteos, ya sea por la vía de la excepción, de la falta de acción, de la nulidad, de ambas a la vez, o mediante un simple pedido de sobrecimiento. La forma, ya dijimos, no importa. Veamos, vamos a un fallo. Una simple lectura de la imputación efectuada al encartado en el caso en indagatoria lleva a concluir que no se describe ningún accionar que conlleve la calificación de negligencia. Bien, imprudencia o imperito. Toda vez que lo que se señala como tal, el haber circulado cerca del centro de la calzada, no sobre el carril opuesto, cargándose al encartado la responsabilidad de no haber efectuado ninguna maniobra para evitar la colisión de advertir la presencia de otro rodado, que en estos términos solo pudo producirse si aquel hubiera invadido el carril en que se conducía el hoy juzgado. Tal imputación es medianamente medianamente reproducida por el autoprocesamiento, no ocurriendo propio de los términos de la pieza requiriente, ya que esta última desnaturaliza lo sentado en la imputación primigenia al referir que el accidente se produjo presumiblemente por ambos vehículos invadieron el carril contrario de su lateral izquierdo en el centro de la calzada. En síntesis, sin perjuicio que, como se señala supra en la indagatoria, no se describe la conducta alguna que merezca reproche penal, más grave aún es la total incongruencia entre tal imputación y las piezas procesales ulteriores con la que se viola el debido proceso y la defensa en juicio. Esta es una de la Cámara Penal, Sala 1 de Paraná, jueces Ascuas, Obrero y Celi. Es un fallo del año 2000, un homicidio culposo. ¿Se entendió ahí? Medio chino básico a veces leerlo, la jurisprudencia, pero lo que quiso decir es que en el acta indagatoria, aunque yo no quiero llamarla, se llama así porque está en el proceso final,
El indagatorio se lo intima por un hecho que no describe un delito, y más aún cuando avanza el procesamiento, sí como que dan supuestos hechos que no están en pruebas. Entonces hay una falta de incongruencia, nulidad, como decimos recién, falta de acción, como quiera llamarlo, que iba por ahí. En otro caso similar, del mismo tribunal, se resolvió. Bueno, sé que un tribunal copado este, che. ¿Vieron que hay jueces buenos? En otro caso, en otro caso similar, del mismo tribunal, se resolvió. Dos puntos. El hecho descrito en el acta indagatoria, como en el objeto del auto recurrido, no se compadece con un factum que a la parte comprenda algún tipo penal. Consecuentemente, atendiendo a tal deficiencia y dada la entidad de los agravios del recurrente, corresponde conformar el mismo con mayor completitud de manera tal que se integre con los elementos del tipo requiere para que se compadezca con la descripción de un suceso penalmente disvalioso y jurídicamente dañoso, es decir, con relevancia penal. Tal omisión, dada la trascendencia penal que ello implica, va en pugna con los requisitos de especificidad, claridad y completividad que bajo sanción de nulidad exige nuestra ley ritual en resguardo de las garantías constitucionales, por lo que cabe declarar la nulidad de la indagatoria y del auto recurrido. Cámara Primera de lo Penal, Sala 1, como dijimos, la misma cámara que antes. La Cámara de Crimen de la capital resolvió de modo similar. Del análisis de las piezas, ¿qué hora es? Estamos bien, estamos bien. Del análisis de las piezas procesales señaladas advierte el tribunal que, de un lado, se verifica una discordancia con la plataforma fáctica que reside en que tal momento de imponerle el suceso atribuido al imputado se ha omitido toda consideración de la violación al deber objetivo de cuidado y su relación con el resultado, que en los delitos culposos importa la construcción del hecho punible. En ese sentido, oportuno es recordar que el derecho reprime acciones u omisiones cuya comprobación permite el reproche, debido a que, pudiendo evitarlas, el sujeto no lo hizo, apartándose de los mandatos legales, apartándose del deber de cuidado. Esta es la imputación objetiva, que hemos visto tantas veces en la Facu, Roxini y todo eso que no vamos a entrar ahora, pero buenísimo. En el caso de las acciones imprudentes, el sujeto ha realizado un acto voluntario, que es desvalorado porque al proceder de ese modo violó una norma. La acción, este tema es buenísimo, pero no me quiero olvidar. Vamos. La acción que constituye en injusto, con estas características, es la determinada derecho. De ello se desprende que sin la indicación específica de la violación al deber de cuidado y la incidencia directa de esta al resultado, no puede hablarse de un hecho culposo o imprudente, y tampoco, el grado está, de la posible comisión de un delito. La descripción que surge del acta de declaración indagatoria no cubre las exigencias del artículo 198 del Código Procesal Penal de la Nación, referidas a la información detallada del hecho que se le atribuye al imputado, por la sencilla razón de que embestir no es ni puede ser un hecho punible. Lo será cuando, de ser posible, se compruebe de esa acción fuera del producto, como se viene sosteniendo, de una o varias concretas violaciones al deber objetivo de cuidado. El deber objetivo de cuidado va a tener que darse con la función social que tenga cada persona. Eso tiene que ver con una función social que pueda ser estipulada por una progresión, estipulada por una norma o por una costumbre social. Un deber de cuidado, por ejemplo, el clásico del bañero, ¿no? Un bañero que una alerta de socorro no recurre. Yo como ciudadano normal, si paso por ahí y veo a alguien que está ahogándose y no tengo los conocimientos técnicos para poder nadar y salvar una vida y pongo en riesgo mi vida, no voy a estar alcanzado por la imprudencia o por el mandato del deber de objetividad de cuidado. En cambio, si en el lugar está un bañero en su función dice, yo ya te lo reté, lo dejo ahí, ahí está y haciendo infracción al deber de cuidado, su mandato social de tener que socorrer a una posible víctima que está corriendo su vida. O sea, ahí va a tener una imputación objetiva y va a ser alcanzado por el tipo culposo, ¿no? Ese es un tema que está muy bueno, que es simple en realidad, ¿no? A mí me gusta una forma de verlo que es decir, ¿cómo hubiese actuado un hombre prudente en su función? Entonces, llevarlo a cualquier lado.
¿Cómo hubiese actuado un médico prudente en una situación de riesgo? Hubiese hecho los protocolos, hubiese desinfectado el lugar, hubiese hecho un montón de cuestiones que llevan a eso. No solo una profesión, ¿cómo hubiese actuado un padre prudente? Un padre prudente donde un hijo se cayó al balcón porque hubo un descuido. Habrá que ver las situaciones, cómo se actuó un padre medio prudente. Si se investiga después que el padre se tiró así, dejó el hijo solo al balcón, habrá que ver, estoy diciendo un caso extremo, ¿no? Entonces, esa es la vara. Un padre prudente, ¿cómo hubiese actuado? Un padre prudente hubiese tenido unas trabas en la ventana, hubiese verificado que el hijo esté durmiendo, aquello. Bueno, un ejemplo, ¿por qué puse el ejemplo del padre prudente? No sé, pero bueno, sigamos. Los casos precedentes se refieren a imputaciones de delitos culposos, en la que se presenta una lesión de derecho de defensa por imprecisión o mutuación del hecho imputado, sumada a la atribución de conductas atípicas, que es el punto de que estamos analizando. Los motivos por los que se incurren en estos vicios pueden ser de diversa índole, pero en general se relacionan con complejidad propia de los delitos culposos omisivos, en los que una correcta imputación exige establecer no solo qué fue lo que el sujeto activo realizó, sino también lo que debió haber realizado. Buenas tardes, ¿cómo va? Realizado. Para cumplir con el mandato emergente de la regla de cuidado, la nueva imperativa, ya que estamos hablando del caso del policía que me criticaron recién, ¿cómo hubiese actuado un policía prudente? ¿Cómo hubiese actuado un policía prudente? ¿Qué espera la sociedad? ¿Qué esperamos la sociedad de un policía prudente? Que reprima delitos, hasta podemos ir al extremo de que ayuda a la señora a cruzar la calle. El policía históricamente es un ayudante público, un servidor público que está para ayudar a la gente. Uno no está. Yo si veo un policía en la esquina de mi casa, no tengo que estar pensando si el policía está anotando mis movimientos del día para entrarme a robar a la noche o hacer una entradera o vender el dato a un chorro. Entonces, si un policía comete un delito en la escala, como en el caso de si lo que yo espero de un ciudadano normal es que no robe, y si roba, tiene un reproche legal, que es un tipo penal, máximo y más aún va a caer esa exigencia en alguien de que, gracias, en alguien de que la sociedad depositó una confianza y está preparado para cuidar y repeler el delito. Si ese sujeto encima comete un delito, de la escala penal dale el máximo. Ahí sí soy punitivista. Ahí sí me saco del punitivismo porque justamente hay una infracción mucho mayor que la de un ciudadano normal o uno que roba porque no tiene para comer, se quedó sin laburo, no está justificado nada, ¿eh? No estoy diciendo que está justificado, pero es distinto el reproche social que esperamos de una persona que salió a robar porque nació en un centro, nació en un barrio emergente donde el delito fue escuela de su vida y está ahí un primero distinto de un poli que está robando y usando el arma reglamentaria para robar, se merece de la escala penal el máximo. Basta, Gabriel. Vamos, sigamos. Yo cuando me pongo a hablar, me obligo, dejo leer, eso me enojo. A ver. Punto B. En el marco de esa complejidad, la situación empeora justo. Estoy alineado con el autor yo. En el marco de esa complejidad, la situación empeora cuando el funcionario que investiga no cuenta con demasiadas predicciones sobre lo que ocurre. No, entonces pensé que otra cosa. El funcionario suele encontrarse frente a un resultado disvalioso. Alguien murió en un accidente, que por intuición parece ilícito, incluso penalmente ilícito, pero sin suficientes razones que lo indiquen. Y entonces, cuando se incurre en un error de construir la imputación en función del resultado, chocó, embistió, pero sin señalar el elemento más importante del delito, que no es otro que la violación concreta del deber de cuidado. Por un ejemplo, estamos en la conducción. Una de las agravantes de la conducción, de las lesiones culposas o del homicidio culposo, tiene que ver con la infracción al deber de cuidado. Y una agravante es, por ejemplo, pasar el semáforo en rojo, una agravante. Entonces, en la descripción típica de la intimación que se va a hacer, tiene que estar hubo una infracción al deber de cuidado y pasó el semáforo rojo, ¿no? Tiene que estar toda la descripción para poder, si vos no describiste en la intimación que pasó el semáforo en rojo, caerá a lo sumo en la figura residual que es la lesión culposa.
o el homicidio culposo sin agravante, si no está escrita por más que después, que la intimación después salta en la cámara que se vio el semáforo en rojo. Si no está intimado, es una cuestión de derecho. No, yo no me pude defender de eso. No me puede después, en la etapa, una etapa posterior, ser incongruente y sumarme algo porque se vio una prueba. Si no fue intimado. En todo caso, si sale una prueba nueva, deberá intimarse por ese nuevo hecho. Sigamos. Por ello, si podés dije que hasta las 7, que son 7 menos 10, a ver si quiero terminar el capítulo lo posible. Por ello, vemos que en el último fallo citado se imputa la acción de investir, que no es típica, o en el primero de ellos, el no haber evitado el impacto de un vehículo que, conforme la primigenia descripción, había invadido el carril por lo que circulaba el imputado. Claro, ahí invadir el carril no es una acción típica, sino lo que se provoca. Porque el carril estando prohibido por la norma, como para encuadrarlo en la... En suma, la precariedad de la prueba, sumada al apuro por formular una imputación, lleva a que ésta se construya de forma deficiente a partir de hechos atípicos o de abstracciones que no satisfacen el recaudo de precisión y especificidad. Me acuerdo de un hecho, es como el hecho este del descuartizado, ¿no? Que alguien mata a una persona, en un caso, no voy a nombrarlo para no ser morboso, ya saben qué caso hablo, uno público, y aparece el cuerpo en un maletín descuartizado. Uno puede presumir que el que mató fue el que terminó de querer hacer el crimen y causa de guardar, de esconder el cuerpo, descuartizarlo para ocultar su autor, actuar, pero después también puede pasar que se descubre de que el que el que descuartizó el cuerpo no fue el que mató. Y descuartizar un cuerpo, ¿es delito? Un cuerpo muerto, sin vida, ¿es delito? Es un tema, ¿no? Ahí, porque te decís, che, qué morboso, descuartizó un cuerpo. Está bien, pero ¿quién le sacó la vida? El que le sacó la vida va a tener una pena de homicidio. Por ello, vemos que el último fallo de esa ley, si nos toca defender un caso con una imputación construida de este modo, es importante decidir si conviene plantear los vicios de entrada o si resulta más ventajoso dejar correr el proceso viciado. Ahí está el doctor Murúa, ahí seguramente sabe que estamos hablando, ¿no? Estas decisiones que hay que tomar a veces, si apresurarse o dejar pasar la nulidad para después atacar. Por ejemplo, si la imputación formulada e indagatoria consiste en embestir, pero sin precisar la violación del deber de cuidado, y si estimamos que ello es producto del apuro y la precariedad de la investigación inicial, tal vez resulte más conveniente no decir nada sobre el vicio para evitar que se subsane mediante ulterior reproducción del acto. Hasta que esto es oro. Esto que acaba de decir el autor es oro. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Porque muchas veces, por ejemplo, una no evacuación de citas en la instrucción. El imputado declara, da su versión de los hechos, el fiscal, por imperativo legal, está obligado a evacuar esas citas que hizo el imputado. Si no evacúa las citas y continúa con la investigación, nosotros podemos plantear la nulidad de la elevación a juicio por la no evacuación de citas. Y hay que ver ahí en ese momento si te conviene ir por la nulidad o si te conviene, si está muy viciado todo, ir directamente por el sobrecimiento de esa etapa. Porque ¿qué pasa? Yo voy por la nulidad. El juez de garantía me dice, defensor, muy bien, ¿no? Vacuosita, tiene razón lo que está diciendo. Planteo la nulidad de la requisitoria fiscal y vuelve a la instancia anterior para que el fiscal evacúe las citas. No es que nulo, gané, nulidad, no, vuelve atrás y el fiscal puede subsanar esa no evacuación de citas. Si hay otras cuestiones puede ser distinto. Entonces hay que ver también si vas por ahí o si directamente decís, voy para la nulidad. Después corre ese río que si se eleva, después esa prueba puede ser ofrecida después. Pero bueno, es entrar en un cuento, un laberinto sin salida. Me perdí. Entonces, de salir de apuro, tal vez resulte más conveniente no decir nada sobre el vicio, para evitar que se subsane mediante una ampliación de indagatorio, mediante la explicación de nulidad,
ulterior producción en el acto. Hasta que la causa se encuentre en un estado más avanzado, podría ocurrir que, al momento de formular la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal cuente con más elementos para precisar, justo lo acabo de decir, lo que acabo de decir. No lo voy a saltear esta parte porque está bueno. Justamente eso dice. Tal vez ese nuestro, ya se ponía contento que coincida, ¿viste? Tal vez sea ese nuestro momento para efectuar el planteo, tal vez. Dependerá en cuánto tiempo haya pasado de ese hecho y teniendo en cuenta los plazos de prescripción o de cuánto interés tenga nuestro cliente para evitar el juicio oral. Este tema es buenísimo también. Bueno, eso lo voy a contar en el taller que estamos haciendo. Mañana sábado hay taller, así que voy a cortar. Si también, hoy de espejo, mañana 9 de la mañana, 9:30 tenemos el taller. De 9:30 a 11:30. Vamos a hablar justamente de esto. Habrá que ver entonces si nos conviene plantear. Dani, sí, yo leí el libro mío, pero el público se renovó. Este de últimas semanas, la verdad que estoy muy contento. Hubo como un movimiento en las redes copado. Hay mucha gente nueva, se una comunidad, estaría bueno volver a leerlo. Habrá que ver entonces si nos conviene plantear el vicio en el propio acto de indagatoria o como un argumento para plantear su unidad, o apelar al autopresamiento, y si por el contrario nos conviene dejar correr el vicio para plantear o discutir la elevación a juicio o en el propio juicio oral. Si optamos por postergar la discusión, debemos centrar la defensa en otros aspectos, que deberán ser lo suficientemente elocuentes para ocupar la atención de los funcionarios. No vaya a ser que advirtieron por sí solos el vicio y lo subsanen demasiado pronto. Es preciso aclarar que como esos vicios originan nulidades absolutas que afectan garantías constitucionales, pueden ser planteados y aclarados en cualquier momento del proceso y que el hecho de que los hayamos dejado correr no nos impide formular un planteo ulterior. De todos modos, hay que prestar atención a ese punto, porque no sería descabellado que nos pretendiera invocar el principio de preclusión en nuestra contra. En suma, cuestiones de estrategia que habrá que examinar en cada caso concreto para adoptar la decisión que convenga al interés de nuestro cliente. El siguiente fallo demuestra la ventaja que puede obtenerse de una nulidad declarada recién al momento del juicio oral, o sea, una nulidad tardía. Vamos a leer el fallo. Es correcta la decisión a la que arriba la judicante, metí una palabra recién, y los abogados podemos inventar palabras, tenemos permitido. No, es correcta la decisión a la que arriba la judicante en cuanto dispone la absolución del imputado. El hecho que la nulidad del requerimiento de juicio efectuado por el fiscal haya sido decretada luego de comenzar la audiencia de juicio no puede resolver en sentido diferente. Otra solución implicaría someter al encartado a una nueva acusación y a un nuevo juicio por el mismo hecho de que ha sido objeto de reproche en estas actuaciones. Bien, un nebis in idem clásico. Este es un fallo contravencional de Cava Sala 1, 2001. No, mucho. Veamos, sigamos. Veamos el siguiente caso relacionado con el delito de insolvencia fraudulenta en que la Cámara resolvió. El accionar de los socios o representantes de una SRL que durante el curso del proceso laboral insolventaron a la sociedad al fin de eludir el incumplimiento. Este fallo me viene excelente. Tengo un tema, el 27, tengo una audiencia en Cámara Federal, en Cámara, que justamente estoy en un caso de insolvencia, de defraudación entre los socios, un tipo penal que la verdad que no tuve muchos litigios en el mismo más litigio de barrio, ¿viste? ¿El fallo que leí o el fallo que voy a leer ahora? El que leí es la Cámara Contravencional de Cava, Sala 1, causa 940/01, está codificado, es DD/artículo 51, apelación del voto de la doctora Robledo, con adhesión del doctor Lucangioli, fecha del fallo 17 de diciembre del 2001, sentencia 1374. Ahí dice, veamos, gracias a 2 likes, vamos a 2 likes. Veamos el siguiente caso relacionado con el delito de insolvencia fraudulenta en el que la Cámara resolvió. El accionar de los socios o representantes de una SRL que durante el curso del proceso laboral
insolventaron a la sociedad con el fin de eludir el cumplimiento de una indemnización debida, no se haya contemplado en la figura penal alguna, puesto que el artículo 179 del Código Penal exige que el autor del delito, deudor de las obligaciones correspondientes, sea el demandado o condenado por proceso civil. Por ello, si la persona demandada fuera SRL, cartelito, perdón que corro esto acá, ahí está, fuera SRL, mirá qué bueno esto, ¿no? Y no los encartados, la conducta denunciada resulta atípica. Cámara Nacional Criminal Correccional, Sala 5, jueces Navarro y Filosof, causa 23.983. Fostense Norberto A., una sentencia 23 de abril de 2004. Como vemos, ese caso se llevó a cabo una interpretación restrictiva del artículo 169 del Código Penal, basada en la falta de correspondencia entre el sujeto activo del tipo penal y el deudor de la obligación. El criterio emergente es que en el caso de sociedades solo pueden regir los tipos de quiebra fraudulenta, artículos 176 y 178 del Código Penal, en los que precisamente el artículo 178 hace referencia a la responsabilidad de ciertos miembros de la sociedad. Esta previsión no rige en el caso de la insolvencia del artículo 179. Se me traba la lengua. Un dato a tener en cuenta, al momento de defender administradores de sociedades comerciales. Veamos lo que consideró en el siguiente fallo con relación a un concepto cuya vinculación del derecho penal no ha sido analizado con suficiencia rigurosidad. Me refiero a la noción de vaciamiento, sobre la cual se sostuvo. Esto es buenísimo. Bueno, después lo marco. Página 195, no tengo que olvidar. Hágame acordar después. La generalidad del comportamiento atribuido, esto es el vaciamiento de la empresa, debido a circunstancias que llegaron a su conocimiento, impiden su consideración sin una descripción de una conducta determinada que pudiera caracterizar una administración fraudulenta. Una administración fraudulenta. ¿Qué es administración fraudulenta? ¿Qué hechos, qué conductas hicieron los socios o hizo la persona para vaciar la empresa? A veces uno se empeña ahí en querer decir que una administración sí, los libros de contadores, aquello no. Vamos a lo más simple. ¿Cuáles fueron las conductas? Utilizó unas transferencias bancarias a la sobrina, a la cuñada, tal que, pero simulando el acto, entonces, ir a los hechos concretos, no a los títulos. Pues la creación de una nueva sociedad para derivar parcial o totalmente la actividad de una anterior por sí no permite sostener un reproche penal alguno. Por ello habrá de confirmarse el auto. Ahí, por ejemplo, decir que fulano se armó una empresa B y se traspasó y está comprobado, vos tenés comprobado que hubo entre las sociedades ese Carlitos SRL, le transferí a otra sociedad que me armé con otro nombre, y esa transferencia sola por sí sola no es relevante típicamente, si no está demostrado que esa transferencia hubo un dolo, hubo una intencionalidad de vaciar. ¿Por qué? Porque había una deuda, porque había un contrato social, porque estaba esto, porque hubo no sé, hay mensajes que demuestran que lo quieren dejar a tal socio afuera. Tenemos que ver de quién estamos pasando de eso, ¿no? Solamente el incumplimiento contractual o estatus comercial no es suficiente para que el derecho penal ponga una pena por la parte más violenta. Vayan, agoten la vía del derecho comercial, que este es el punto importante, que yo estoy en una causa en capital porque un conocido hizo una denuncia, lo hizo un abogado civilista, y la verdad que la Cámara, el juez de instrucción, justamente se basó, porque hay delito, pero la denuncia, cuando yo la leo, digo, che, mirá, te voy a ser honesto. Digo, yo, leyendo la denuncia, veo más una demanda, una intimación comercial, derecho societario, veo otras cosas, pero está encuadrado el tipo penal. Entonces, el archivo lo apelamos, fundamentamos, atemos en cámara y pedimos una audiencia oral para justamente la oralidad tratar de llevar a cabo cuáles fueron las conductas ilícitas, dolosas, criminales que llevaron a ser víctima a mi defendido. No va a ser fácil, pero estamos preparándonos para eso. Es como uno revive un muerto, ¿no? Cuando uno agarra ya algo de esa distancia para revivir un muerto. Sí, lo voy a comentar, pero déjame avanzar porque quiero terminar porque
Quería cortar a las 7 y me estoy pasando. Quiero terminar el punto, ¿sabes por qué? Porque no me gusta dejar la lectura a medias, ¿viste? Así como terminar este punto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ya que muchas veces la denuncia por delitos patrimoniales hace referencia a este tipo de desvíos, pero sin prestar atención a la concurrencia de los elementos de un tipo penal específico. Si tarea del defensor señalar que el mero vaciamiento no es una conducta típica. O bien, con el manejo de un patrimonio ajeno que puede examinarse en función del artículo 173, inciso 7 del Código Penal. Doc, en pleno juicio dije objeción, aunque nadie me había preguntado nada. Objeción, uno quiere decirlo, ¿no? Objeción. Solo me interesa señalar que un tipo penal que debe ser cuidadoso. Justamente ayer en el juicio de Maradona hubo algo muy interesante con eso, más allá del humor, que está bueno, que está muy bueno. Facu, no me hagas bloquearte. En el fallo de la Corte que se cita a continuación se analiza probablemente la problemática de la afectación al bien jurídico como presupuesto de la tipicidad, desde una óptica diferente a la usual discusión sobre las acciones privadas. Se trató de un caso de extradición en el que fue denegada utilizando estos argumentos. ¿Qué me interesa la extradición? Extradición es un litigio totalmente distinto a la extradición, que entiendo, lo explico muy así, es cuando un país requirente, que requiere extraditar a una persona que está en otra nación, cometió un delito, es investigado y está requiriendo la presencia para poder juzgarlo en el país. Entonces ahí se también de extradición, que mucho error que hay de colegas es que se ponen a litigar, hablaba con Francisco, hablamos otro día de esto, se ponen a litigar la culpabilidad. Y vos en la extradición no vas a litigar la culpabilidad o no de lo que se está investigando en otro país. Vos vas a ver que los requisitos, que hay un factor de riesgo que ponen en juego la vida de la persona que si es requerida por otro país o si es mandada a un país turco, por ejemplo, donde se ponen en juego los derechos humanos. Entonces hay que ver si hay un principio de reciprocidad entre las naciones, si hay una cooperación mutua, si hay un tratado internacional de bilateralidad o algo para... ¿Por qué me fías? ¿Por qué estoy hablando de eso yo? No sé, bueno, metemos de paso. El fallo dice que, en efecto, estas figuras castigan la utilización o receptación del dinero. Sí, que en efecto estas figuras castigan la utilización o receptación de dinero proveniente de un delito, circunstancia que no se presenta en los hechos del caso, ya que las constancias acompañadas del pedido no indican que Charlen, es el apellido, haya realizado operaciones con dinero procedente de alguna fuente ilícita, sino que intervino de la venta de mercaderías a un agente encubierto del ente recaudador que manifestó efectuar compras con dinero proveniente de un narcotráfico con el propósito de descubrir a potenciales lavadores de dinero. Que de tal modo la conducta es absolutamente atípica en la legislación nacional, dado que el requerido en ningún momento lesionó o puso en peligro bien jurídico alguno, limitándose a manifestar la intención de delinquir ante agentes del Estado disfrazados de delincuentes. Corte Suprema de Justicia de la Nación, casos Charles Schlein, Mauricio Sergio, sobre extradición, un fallo del 13 de abril del 2008. ¿Cómo terminamos? Che, ¿cuánto me queda? Ah, queda poquito. Ya estamos, ¿eh? Como vemos, la falta de afectación del bien jurídico por ausencia de lesión o peligro. Ahora a las 8, mira inteligencia artesanal. Artesanal, hoy va a estar Nadia, conductora mujer. Va a ser el primer viernes con una conductora mujer, así que lo pueden ver en vivo, después le paso el link a las 8. Como vemos, la falta de afectación del bien jurídico por ausencia de lesión o peligro es considerada lisa y llanamente como un obstáculo para afirmar la tipicidad. Es un criterio clave para acompañar un planteo basado en ausencia de relevancia penal del hecho imputado, ya que en el marco de una excepción de la falta de acción en un planteo de nulidad o una pedido de establecimiento o una absolución. Para concluir, creo que los diferentes argumentos citados, con base en la Constitución, en la ley y en ciertos criterios jurisprudenciales, nos pueden ser de utilidad para resistir una investigación penal por hechos carentes de relevancia penal. El objetivo propuesto puede ser obtener efectivamente la nulidad o la excepción de falta de acción, o al menos introducir una discusión que nos sirva a futuro para obtener un sobrecimiento o una absolución. Bien, bueno, hemos terminado este punto.
no el capítulo, no el capítulo, porque estoy viendo, me encantaría leerlo porque es muy interesante lo que viene. Voy a decir lo que viene para que se tienten a seguir la lectura. Acuérdense que esta lectura, un poco, me saca un poco el principio y el final, y las dos anteriores, todavía no las subí a YouTube, están todas, hay como ya como 14 de este libro, son como 12 o 14 lecturas ya están subidas en el canal de YouTube, la pueden seguir desde el principio. A los que están sumando hoy, no lo conocen, tengo leído bien, 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 bien. Sí, 127 G, gracias. Ya lo marqué, pero voy a anotarlo ahora. Tengo leído tomo 5 y 6 y 7 del doctor Binder. Tengo planificación de un caso penal del doctor Gonzalo Rúa. Tenemos derecho penal sobre bases constitucionales de Daniel Rafecas. Tenemos mi libro, esta es mi revolución, ya que estamos lo metemos. Y alguno más por ahí de haber. Bueno, vamos a dejar en el punto 2.3, que es cuestionamiento de la relevancia penal, mediante el análisis del mérito y las pruebas posibles. Gente, nos vemos a lo que está en el curso mañana, que vi alguno había. Nos vemos a las 9:30 de la mañana y además en las próximas lecturas. Intento, si no, de subir las lecturas ahora. Adiós, gracias.